Siempre cumplimos en fecha y en calidad. Hay escritores y escritoras que se han quedado a las puertas de publicar un libro porque no encajaban del todo con las editoriales convencionales, pero desde hace unos años hay una alternativa para todos aquellos autores apasionados y creativos de la escritura y de la lectura también. Hoy hablamos de Círculo Rojo, nace en Almería, en el poniente almeriense. Muchos ya sabréis de lo que estoy hablando, para los que no, acompañadme. Pues me acompaña en esta mesa repleta de libros Alberto Cerezuela, director, administrador, todo lo que termina en OR, como estábamos diciendo, Alberto. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí en Círculo Rojo, en esta editorial de autoedición. Son ya 13 años funcionando como eso, como una editorial de autoedición. ¿Cómo dais ese paso, pero sobre todo, por qué? Pues la historia es tan sencilla como peculiar. Yo en 2007... tenía ciertas inquietudes con todos los temas que tienen que ver con leyenda, enigma y de Almería, ¿no? Yo soy muy almeriense, me encanta, de tu tierra. Me encanta mi tierra, la llevo por bandera siempre, y pues me decidí ese verano de 2007, tenía un poco de tiempo libre, me decidí a recorrer los pueblos de Almería en busca de esas historias que yo había escuchado, por ejemplo la del hombre del saco, o la de la posible relación entre Walt Disney y Mojácar. Más que nada, como digo, porque me interesaban esos temas y quería saber. Pues a medida que iba investigando, iba pateándome los pueblos, me di cuenta que había más datos de los que yo sabía, o las historias no eran tal y como a mí me las habían contado, y me vi con un material suficiente como para publicar un libro. Pensé en publicar un libro. Claro, yo hice lo que creo que hubiera hecho cualquier persona en aquel momento. Yo he escrito un libro, pues voy a ir a una editorial. Claro. Me recorrí las editoriales que había en Almería, 4 o 5 editoriales, y todas me dijeron que no. Todas me dijeron, bueno, algunas incluso fueron un poco más groseras, que el libro no valía, era muy malo, que estos temas no interesaban en Almería. Ese tipo de comentarios llega un momento, ¿no?, que a los autores os mira un poco la moral, ¿no? Claro, y tú imagínate, en mi caso, un autor novel sin ningún tipo de experiencia, ni de expectativa, yo tampoco tenía muchas expectativas con esto, simplemente me apetecía publicarlo porque, digo, a lo mejor hay gente a la que le interesan estos temas, y no había ningún libro de ese estilo publicado. Y sí, pues al final estas cosas, más que hundirte, te dicen, bueno, pues quizás esto no sea lo tuyo. Los entendidos, que son, en teoría, son los de las editoriales, deben tener la razón. Pero bueno, yo que soy muy cabezón, yo dije, mira, sea como sea, yo tengo que sacar el libro, aunque sea para regalárselo a mis amigos, a mi familia y a quien yo quiera. Y con unos ahorrillos que tenía, pues me imprimí 400 ejemplares, que para eso me llegó. Bueno, por ejemplo, mi hermana me corrigió el libro, me hizo la portada, otra amiga me echó una mano también en el contenido y la estructura. Al final se hizo un entorno familiar, social. Sí, muy amateur. Y aquel Enigma y Leyendas de Almería, que así se llamaba el primer libro, pues hice 400 ejemplares y se agotaron en 12 días. O sea, aquello fue un boom. De pronto me vi envuelto, que me llamaban los medios de comunicación, que las librerías. Yo, por ejemplo, recuerdo haber ido muy humildemente a Picasso, a Almería, y decir, oye, puedo dejar 2 o 3 libros para vender. La verdad es que me acogieron muy bien. Y me empezaron a invitar a ferias del libro. Yo me vi en una burbuja que no te lo esperabas, ¿no? No me lo esperaba, y que tampoco intenté gestionar porque yo me iba dejando llevar. Y el caso es que a lo largo de ese año el libro se convirtió en el más vendido de Almería. O sea, semana tras semana mi Enigma y Leyendas de Almería estaba el número 1 en la lista de ventas, por encima no solo de los almerienses, sino de libros que salieron en ese año, que por ejemplo salió uno de Harry Potter. Pues el mío estaba por encima aquí en Almería. Y claro, yo en toda esa vorágine pensé, pues las editoriales también se equivocan, las editoriales convencionales. Bueno, al final es un negocio y ellos deciden, ¿no? Digo, ¿por qué? Seguramente habrá gente en mi misma situación, gente que por lo que sea la editorial no ha querido apostar por él, y a lo mejor su contenido es interesante. No te digo yo que esté destinado a cientos de miles de personas, a lo mejor no, pero a 100, a 200, a 50, a 500. Sí, que muchas veces tenemos el concepto, ¿no?, de ser un Claro. autor
y dices, a lo mejor no tiene por qué llegar a tantísimas personas. Hay Exacto. grupos sociales que tienen otros intereses, ¿no? Sí, y sobre todo cuando son cosas muy concretas, como era mi caso, un misterio de Almería. Es cierto que eso fuera de Almería quizás no interesa, pero ¿por qué se interesa aquí? No iba a haber una edición. Y por eso monté Círculo Rojo. Primero, para publicarme mis libros, y segundo, para poner en práctica esa experiencia que yo había adquirido, que fue un poco Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, pero al final pues lo puse a disposición de los escritores. Es cierto que en aquel momento había autoedición, porque la autoedición es una cosa que siempre ha existido. Yo lo hice. Ir a una imprenta con el libro es autoeditarte. Pero quizás... pero no fue tan fácil como lo tenemos ahora. Claro. Yo te iba a decir que fui pionero, sobre todo a la hora de profesionalizarlo. Es decir, tú antes ibas, en aquel 2008, por ejemplo, cuando empezó Círculo Rojo, tú antes ibas a una librería y era muy difícil encontrar un libro autoeditado, de autoedición. Y si lo encontrabas, a primera vista, tú sabías que era autoeditado, aunque no tuvieras ni idea del mundo editorial. Mi objetivo era que cuando tú fueras a una librería y vieras un libro autoeditado, no tuvieras ningún tipo de que no se aprecias esa diferencia. Y para eso tiene que haber un proceso lleno de profesionales, cada uno en su materia y en su formación, y que pues se cuiden todos los aspectos del libro, desde la corrección hasta el diseño y la impresión y todo eso. Yo creo que puedo decir hoy, ya en el año 2021, que lo hemos conseguido. Claro que sí. O sea, vale esta larga trayectoria profesional, tantísimos años, pero no solo en años, sino en profesionales como Iker Jiménez, Cristian Galvez, Javier Sierra, también. Sí, la verdad es que, bueno, he tenido la suerte de que en esta aventura tan bonita, porque al final para mí ha sido una aventura, un no parar de cumplir sueños, pues me he encontrado gente en el camino que me ha ayudado mucho, que me ha apoyado y sin tener por qué. Por ejemplo, Iker Jiménez, pues él le llegó mi primer libro, de alguna forma le llegó, le gustó una de las historias, y recuerdo aquella Navidad de 2008 cuando me invitan por primera vez. ¿Cómo es ese momento? Programa Cuarto, pues imagínate, yo era la primera vez que me montaba en avión, o sea, fue una situación muy extraña, pero muy bonita. Cuando a mí me llaman del programa Cuarto Milenio, me llama uno de los reporteros, Paco Pérez Caballero, que hoy es autor nuestro, por cierto, pues claro, para mí era un ídolo. Me llama y me dice, buenas Alberto, tal, yo soy Paco Pérez Caballero de Cuarto Milenio. Pensaba que era broma, pensaba que algún amigo mío que sabe que me gustan estos temas me está gastando una broma. Pues me invitaron, fui allí, me trataron estupendamente, pues tuve la oportunidad de conocerlos a todos, de ver ese plató que es magnífico, y pues me imagino que les gustaría lo que les conté, porque a partir de ahí, de ese 2008, pues ha habido un montón de reportajes. Yo creo que hemos hecho pues quizá más de 20 reportajes de Almería, con otras tantas intervenciones en plató, la última hace poco con el tema del edificio Azorín de Almería, y la verdad es que a mí siempre me han tratado muy bien, y es un orgullo que uno de mis ídolos, pues además le interese lo que hago y me invite. Cristian Galvez, por ejemplo, también lo considero un gran amigo. Él publicó un libro y una novela sobre Leonardo da Vinci, y quería empezar un tour de presentaciones por España, y quería presentar en Almería, pero no conocía a nadie en Almería. Entonces alguien le dijo que había un chico aquí, que se movía muy bien y reunía mucha gente y tal. Y entonces vino, presentó el libro y ya nos hicimos buenos amigos, y él hizo el prólogo de este libro mío, de Almería Secreto y Misterio. O sea, también imagínate el orgullo. Vaya. Y con Javier Sierra, que es una maravilla de persona, además Premio Planeta, uno de los escritores más vendidos de España. Yo creo que hicimos buenas migas, nos conocimos, también en una presentación aquí en Almería, que él vino a Elegido y a Almería, y yo lo presenté, y hemos entablado una gran relación, que hablamos casi todas las semanas, y para mí es un lujo, principalmente como amigo y como persona, y también como profesional, porque por ejemplo, mi novela, El refugio de los invisibles, la pude presentar en Madrid antes de la pandemia, y me la presentó él. Imagínate la gente que querrá que Javier Sierra sea tu maestro de ceremonia. Eso tiene que ser gratificante. O sea que es una pasada. Yo creo que todo ese entusiasmo que se me nota, también lo ponemos en cada una de las cosas que hacemos, en cada uno de los proyectos, y creo que ahí está la diferencia. ¿Cuántos libros puede publicar Círculo Rojo al año? Pues el año pasado publicamos 2.400 libros al año. Estamos hablando de 2020, año de pandemia. Con la pandemia, cuando durante casi 3 meses prácticamente no hicimos nada. Pero, bueno, ya veníamos de muy buenos números. El año anterior habíamos hecho unos 2.000 ejemplares, pero casi un 25% más en plena pandemia.
Y yo creo que ahí ese salto, bueno, nosotros cada año hemos ido saltando, hemos ido creciendo, pero creo que ese salto que ha sido el más significativo se debe, en primer lugar, a que yo creo que la gente ha interpretado o ha comprendido en esta pandemia que los libros son algo fundamental. No han hecho mucha compañía durante el encierro, sí. Hay mucha gente que no lo estaba pasando bien y al final han recurrido a la lectura. Hoy había visto en internet esta mañana un reportaje que decía que un 64% más de personas leen tras la pandemia. Teníamos que refugiarnos en algo, ¿no? Exacto. Teníamos que evadirnos un poco de esa situación. Sí, por eso muchas veces decía, no, es que la edición de un libro es un lujo, porque no es algo que tú necesites para vivir, no es comer, no es salud, pero nos hemos dado cuenta que al final la lectura o los libros son un bien muy, muy necesario y en momentos muy malos nos ha ayudado. Pues yo creo que esa sensación despertó en muchos escritores la idea de escribir. A lo mejor gente que de pronto se vio con mucho tiempo libre en casa. Eso te iba a preguntar, claro. ¿Se habrá aumentado el número de autores? Sí. Claro. Por eso yo creo que fue porque tenían mucho tiempo libre y se plantearon lo de publicar un libro, y también gente que tenía proyectos hace años y por circunstancias de la vida, del trabajo, no habían tenido tiempo y ahí veían el momento. Y después de la pandemia, o sea, después del confinamiento, mejor dicho, a partir del verano empezamos a publicar unos 230, 240 libros al mes, que es una locura. Pero es que desde esta Navidad llevamos publicando más de 300 cada mes. O sea que nosotros hemos multiplicado también estos... Suma y sigue, ¿no? Sí. También es verdad que ha influido, por ejemplo, tú pones publicar un libro en internet y te salen cientos de opciones, pero yo creo que ya el autor quiere ir a lo seguro. Nosotros somos los que más trayectoria tienen, los que más solvencia, los que mejores acuerdos gracias a nuestro trabajo, nuestra trayectoria, y yo creo que el escritor pues ya prefiere ir a lo seguro y apostar a algo que de verdad tenga una garantía y una solvencia. Es cierto que en este último año hay muchas editoriales de autoedición que han cerrado. Eran empresas que no estaban muy, muy allá y todos esos autores pues, han quedado un poco desamparados y al final muchos han recurrido a Círculo Rojo. Digamos que en el crecimiento se han mezclado este tipo de factores. Y oye, Alberto, ¿ha cambiado algo en el proceso de la autoedición? A nivel de Círculo Rojo, no como autores, sino como vosotros, vuestra empresa, vuestra editorial, ¿ha cambiado algo el proceso por el tema de la pandemia? Pues sí que ha cambiado. Por ejemplo, nosotros antes le organizábamos las presentaciones a los autores, es uno de nuestros servicios que incluimos con las ediciones. Hoy no se están haciendo presentaciones, a día de hoy muy pocas o con muy poquita gente. Pues nosotros, por ejemplo, hemos fomentado las presentaciones online. Le hemos enseñado a muchos autores cómo se hace, que no es algo a lo que todo el mundo estuviera habituado. Y creo que es una de las pocas cosas buenas que va a traer la pandemia, que mucha gente ya se ha habituado a internet y a comprar por internet, que había gente que antes no lo hacía. Pues una de estas cosas es hacer una presentación, una videoconferencia con seguidores, que además eso genera mucha más difusión, porque tú si presentas físicamente te reduce a esa sala y a los que vayan. Claro. Con internet se abre un mundo de posibilidades y en eso hemos cambiado porque nos estamos potenciando mucho. Y también en el tema del libro digital, nosotros nuestro fuerte siempre ha sido el libro en papel. Las ediciones digitales que las hacemos y las hacíamos iban siempre asociadas a la del libro en papel, pero claro, en el momento del confinamiento había autores que aún así querían sacar sus libros y no se podían sacar físicamente porque ni siquiera las imprentas funcionaban. ¿Qué hicimos? Potenciar el libro digital. No el ebook, que era lo que estaba de moda, sino el EPUB. El EPUB es una especie de ebook mejorado, que tiene elementos interactivos, tiene índice que tú mismo te puedes ir pasando página a página, te puede tener música, vídeos, también un abanico de opciones. Y lo potenciamos mucho e hicimos muchas ediciones que incluso salían antes que la edición en papel, es decir, los autores la sacaban en digital durante el confinamiento y luego ya, cuando se abrieron un poco las cosas, en verano la sacaron en papel. Esos han sido los dos cambios más significativos. Y también hicimos una cosa, también con un poco de agradecimiento a todos esos autores que nos han apoyado desde el principio y que han confiado en esta empresa. Lo que hicimos, o lo que estamos haciendo desde el confinamiento, es que hacemos una valoración gratuita de los libros. Es decir, si hay alguien que tiene un libro y quiere saber simplemente si está bien o mal, si quiere recibir algún consejo, nosotros se lo hacemos, aunque luego ya si quieres publica y si no, no publiques con nosotros, pero te lo hacemos. No 2 líneas en las que se te dice tu libro es apto para publicar o tu libro no es apto, sino un análisis con incluso referencias a capítulos, sugerencias sobre personajes,
y es algo que está gustando mucho y nosotros nos sentimos muy orgullosos porque también, y ya desde el punto de vista de la editorial, a lo mejor está ayudando a alguien en ese momento que después, dentro de un año o dentro de 2 años, termina ese libro y acude a ti a publicarlo. ¿Quiénes pueden recurrir a Círculo Rojo? Pues a Círculo Rojo puede recurrir cualquier persona que tenga un libro o incluso tenga una idea para publicar un libro. Yo creo que todos nosotros, cualquier persona, tiene algo interesante que contar y que aportar al mundo en forma de libro. Entonces yo siempre animo a toda esa gente a que se deje llevar, a que si tienen un manuscrito en el cajón, como se dice, que lo saquen, lo manden a la editorial. Y tenemos perfiles de todo tipo, desde escritores noveles de todas las edades, incluso gente mayor. Seguimos haciendo libros de poesía a los abuelillos, como yo digo, o libros de recetas a algunas abuelas también. Y eso, digamos, sería lo más amateur que lo hacemos. Sí, sí. Pero luego tenemos gente que tiene grandes expectativas, incluso gente que viene de editoriales convencionales. No están contentos porque a lo mejor venden muchos libros y no reciben el dinero o el beneficio que ellos creen que se merecen, y acuden a la autoedición porque es verdad que aunque tengas que invertir al principio, si te va bien, las ganancias se multiplican. Nosotros en el catálogo tenemos tenemos finalistas del Premio Planeta, que imagínate si esa gente no tendrá ofertas de editoriales convencionales. Tenemos gente conocida, pues por ejemplo Almudena Cid, tenemos a Nerea Camacho, que es de por aquí, que también ha hecho una agenda con nosotros, una agenda libro. Tenemos a Susana Córdoba, que es una actriz muy conocida. Es decir, gente que tiene muchas posibilidades de publicar y acude a nuestro sistema, al sistema de autoedición. Entonces, ahora mismo no hay un público en concreto, un sector concreto, un perfil concreto de escritor. Todo el mundo que quiera publicar un libro. Alberto, ya hemos conocido lo que tiene que hacer el autor para publicar, pero supongo que no solamente como Alberto, como figura, como están viendo, salen todos los libros. No. Hay un equipo muy importante detrás que hemos visto que está repleto de ordenadores, de sillas y sobre todo de personas. ¿Nos invita a conocer la instalación, claro, Alberto? Que sí, encantado. Pues vamos. Bueno, Alberto, ¿cuántas personas tenemos aquí trabajando? Vamos a bajar un poquito la voz, ¿no?, para no molestar, pero ¿cuántas personas tenemos aquí trabajando? Pues aquí en oficina estamos 22 personas. 22 y además personas. Tenemos una serie de correctores y de profesionales externos que también yo creo que hacen otros 20 y tantas personas, así que en total puede haber unos 50. ¿Con qué profesionales contamos aquí? Decir, hablaba de corrección de texto, maquetación, cuéntanos un poquito. Pues si quieres te lo cuento por el proceso. Todo empieza cuando se valora y se corrige un libro, que tenemos unas personas que se dedican a eso. Luego está la parte de maquetación y diseño, que sería toda esta. También la atención al autor, que nosotros, una de nuestras ventajas y una de nuestras máximas es que el autor tiene que estar atendido en cualquier momento y en todo el proceso. Aquí hay personas que se pasan, como puedes ver, el día entero hablando por teléfono y asesorando a los escritores. Dentro de la maquetación y diseño, que es la creación del interior del libro y de las portadas, también, por ejemplo, tenemos ilustración, que es una chica que hace ilustraciones y dibujos, sobre todo para cuentos infantiles, que están muy de moda. Y luego, porque aquí, perdón que te corte, pero es que aquí autores de todo tipo y todas las edades, claro, no tenéis límite. De todo tipo, y desde poemarios pequeñitos hasta manuales o ensayos de cientos de páginas, sobre todo novelas, y también mucho libro infantil y mucho cuento ilustrado. Y pues también hay personas que se dedican a todo el tema de distribución y marketing, que es muy importante. Nosotros tenemos un acuerdo exclusivo para la autoedición con Logista Libros, que es la distribuidora, por ejemplo, de Editorial Planeta. Es un acuerdo único y exclusivo y eso garantiza que nuestros libros puedan estar físicamente en más de 4.400 librerías, además de toda España, además de Corte Inglés, Casa del Libro, FNAC. Estamos hablando y Amazon. Que soy una competencia bastante importante porque, bueno, eso de las editoriales convencionales, ¿no? Llegamos a grandes superficies como puede ser Corte Inglés, FNAC y demás. Vosotros también. Claro, perfecto. No, sí, aquí la única diferencia con una editorial convencional ahora mismo es que el autor sí que es verdad que tiene que invertir económicamente al principio,
pero luego, si todo va bien, que nosotros tenemos, la mayoría de casos son de éxito, al final va a recuperar no solo lo que ha invertido, sino que va a ganar mucho más. No hay apenas diferencia. Y algo importante, que el autor siempre con nosotros va a mantener el control de los derechos de su libro. Siempre son del autor. Si mañana quiere ir a llevárselo a otra editorial o hacer lo que quiera con el libro, lo puede hacer. Nosotros no lo atamos, que eso las editoriales convencionales sí que te cogen durante 8, 10 o incluso 15 años, que también es un hándicap para el escritor. Sí. Oye, ¿me vas a permitir que te haga una pregunta? Porque he leído que tú naciste con un libro debajo del brazo, en un pan sin un libro. Sí, no, yo siempre desde pequeño me ha gustado el mundo del libro, la lectura. Yo era el típico niño que antes de estar jugando en la calle estaba leyendo en casa, y ya como ves, pues los libros me han acompañado a lo largo de la vida, y que sigan durante mucho tiempo, por supuesto. Por supuesto que sí. Bueno, Alberto, nosotros lo vamos a dejar aquí porque es impresionante todo lo que nos has contado, y sobre todo hemos querido trasladar a la gente que nos esté viendo esa facilidad que ofrece Círculo Rojo, una editorial de autoedición, que estáis aquí, de Almería, estamos en Roquetas. Y bueno, muchísimas gracias por abrirnos vuestras puertas. Nada, gracias a vosotros por interesaros en lo que hacemos, y a seguir animando a la gente, que todo aquel que quiera publicar un libro ya sabe que puede contar con Círculo Rojo. Con esas palabras terminamos hoy.